en la ciudad de Miraflores, siendo el 17 de mayo del año 2011, en la sala de audiencias del segundo juzgado de investigación preparatoria, a cargo de la señora juez Liliana Hayakawa Riojas, asistido por el especialista de audio Aldo Anchilo Murillo, ante la solicitud propuesta por la defensa técnica de doctor Juan Carlos Cabrera Segovia, a favor del su patrocinado Luis Fernando Gutiérrez Vera, en cuanto a la solicitud de control de plazos en la investigación preliminar seguida contra su patrocinado Luis Fernando Gutiérrez Vera por la presunta comisión del delito de colusión desleal y falsedad ideológica en agravio del Estado peruano. Acto seguido se procede a la acreditación de los sujetos procesales a intervenir. Puede proceder el abogado del imputado. Bien. Buenos días, señora juez, buenos días a los presentes. Abogado defensor público Juan Carlos Cabrera Segovia, con registro del Colegio de Abogados de ICA número 3224. Domicilio procesal, cito en Avenida Larco 345, cuarto piso, Miraflores. Teléfono celular 988-86-7940, teléfono fijo 241-1820, correo electrónico jcaze2011@gmail.com. El defensor. Buenos días, doctora. Ministerio Público. Juan Manuel Fernández Castillo, fiscal provincial penal de la Primera Fiscalía Corporativa especializada en corrupción de funcionarios. Documento de identidad 099-03327, domicilio procesal Girón Lampa 597, Cercado de Lima, teléfono fijo C25-5555, anexo 7467, finalmente correo electrónico jufernandez@mpfn.govgrande.pe. Ya, se hace de conocimiento que los datos señalados por ambos sujetos procesales son válidos. Asimismo, se hace de conocimiento que la presente diligencia está siendo grabada en audio y video para el control correspondiente y que al término de la misma, de acuerdo a lo que dispone el artículo 361.2 del Código Procesal Penal, pueden pedir el audio correspondiente. Acto seguido se procede a la oralización del pedido por parte de la defensa técnica de Luis Gutiérrez Vera, para lo cual esta judicatura le da un término de 10 minutos. Puede proceder el defensor. Bien, señora juez, el día de hoy la defensa técnica de Luis Fernando Gutiérrez Vera viene a sustentar el pedido de control de plazos presentado ante su judicatura de conformidad con lo previsto en los artículos 330, inciso 2, 334, inciso 2 y 142, inciso 2 del Código Procesal Penal, a efecto de que su despacho dé por concluida las diligencias preliminares y se ordene al Ministerio Público se emita la resolución que corresponda en el estado de la causa de conformidad con el artículo 343 del Código Procesal Penal. Ahora bien, debemos indicar que con fecha 10 de marzo del año 2011, mediante disposición número 1-2011, el Ministerio Público dispone adecuar y continuar las diligencias preliminares en despacho por el plazo de 50 días, ordenando una serie de diligencias, y este plazo de 50 días venció el día 29 de abril del año en curso. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 29 de abril del año en curso se había vencido el plazo de las diligencias preliminares, la defensa técnica, de conformidad con lo que indica el ordenamiento procesal vigente, recurre al Ministerio Público y solicita que se dé por concluidas las diligencias preliminares y se emita la resolución que corresponda. De conformidad con el artículo 334, inciso 2, pedido que se presenta al Ministerio Público con fecha 4 de mayo del año en curso, es decir, cuando ya se encontraba vencido el plazo de las diligencias preliminares. Posteriormente a este hecho, el día 6 de mayo del año en curso, el Ministerio Público notifica a esta parte con la disposición 13 del 2011. En esta disposición, el Ministerio Público resuelve ampliar las diligencias preliminares por el término de 60 días. Y esta disposición número 13, que también está acompañada en la carpeta que usted tiene a la vista, tiene fecha 3 de mayo del año en curso.
pero fue notificada el día 6 de mayo del año en curso, es decir, 72 horas después de haber sido emitida esta disposición y violándose lo que establece el artículo 127, inciso 1 del Código Procesal Penal, que nos indica que las disposiciones se notifican en el término de 24 horas o un término menor. Ahora bien, como ya el plazo estaba vencido, la defensa había solicitado el control de plazo, sin embargo el Ministerio Público resuelve ampliar un plazo que ya estaba vencido. Y eso es lo que no ha quedado claro hasta la fecha. ¿Cómo es que el Ministerio Público amplía, prolonga, duplica o cualquier otro término que pueda llamarse para decir que está ampliando las diligencias preliminares cuando estas ya habían sido vencidas? Es decir, vencieron el 29 de abril del año en curso y el 3 de mayo supuestamente el Ministerio Público resuelve ampliar las diligencias preliminares. Me pregunto yo, ¿cómo es que hizo el Ministerio Público para ampliar un plazo que ya estaba vencido? O sea, su pretensión está concretamente a que vencido el plazo el día 29, sin embargo, hace una prórroga del plazo el día 3 de mayo. Es uno de los puntos. Es una de las pretensiones, señora juez, porque hay otra adicional a esto. Ajá. En este contexto, mi pregunta es, si el plazo se tenía que ampliar y el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación, sabía perfectamente que este proceso ya estaba venciendo el 29 de abril. Ya, eso lo hemos discutido, ya sabemos que esa es su pretensión, ya está eso concreto, ya. Bien, paso al segundo punto. Ya. ¿Cuáles son las finalidades de las diligencias preliminares de conformidad con como lo establece el nuevo modelo procesal penal? Artículo 330, inciso 2. Me pregunto yo si los actos urgentes e inaplazables que señaló el Ministerio Público en su disposición 13 del 2011 cumplen con esa finalidad. Si cumplen con la finalidad de ser actos urgentes e inaplazables, para que podamos decir que estamos dentro de la legalidad del proceso y no se ha desnaturalizado las diligencias preliminares. Debo señalar a su despacho que después de 12 años de supuestamente haberse cometido un delito, el Ministerio Público nos dice el día de hoy que tiene diligencias urgentes e inaplazables que actuar en diligencias preliminares. Para eso es el sustento de su ampliación. ¿Cuáles son las supuestas diligencias urgentes e inaplazables? 4 declaraciones, 2 pericias, una valorativa, una contable y recabar documentos de la Comandancia General del Ejército. Ahora bien, si bien es cierto, las diligencias preliminares, el Código establece que son 20 días y hay una casación 2 del 2008 que establece que pueden llegar a ser en la hipótesis máxima a 120 días, esto se tendría que interpretar de acuerdo a principios de razonabilidad y proporcionalidad. Y que en este sentido también cumplan con la finalidad de las diligencias preliminares, la finalidad que sean actos urgentes e inaplazables. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es lo perentorio, lo apremiante, lo inminente, lo inaplazable, lo impostergable y lo improrrogable. En conclusión, serían sinónimos. El Ministerio Público sustentó su disposición en la complejidad que era más de 10 años, que había pesquisas especializadas y que habían documentos con antigüedad a recabar. Esa era su supuesto sustento para la complejidad, características y circunstancias del delito que de alguna manera nos llevarían a ampliar las diligencias preliminares, sin vulnerar las finalidades de las diligencias preliminares, que eso es lo que debe primar. En este contexto, la defensa debe señalar de que esta investigación se ha venido desarrollando desde hace más de 5 años aproximadamente, porque esto se inició en el fuero privativo militar, después se adecuó, se remitió los actuados a la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, y cuando ingresa la vigencia de este nuevo modelo procesal, se adecúa la investigación y se realiza los actos de investigación que acabo de señalar. Disculpe que lo interrumpa, usted dice que esta investigación tiene hace más de 5 años. ¿Cuándo se remite al fiscal? Para la adecuación. Para la adecuación ha sido, el fiscal lo adecua en marzo de este año. ¿Y cuándo es remitido por...? Es remitido con fecha mucho más anterior, porque esto ya lo tenía la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. ¿Específicamente meses o en cuántos meses? ¿Hace cuántos meses? Exactamente, ahorita no tengo el plazo. ¿5 años son imputables al fiscal? ¿Que ha tenido 5 años de investigación que se realizó. ¿Lo realizó el fiscal? Como indiqué, señora juez, se realizó la investigación en el fuero privativo militar y de ahí ingresó al Ministerio Público y posteriormente se adecuó el plazo, se adecuó al nuevo modelo, ¿no? Entonces, como lo he precisado.
Ahora bien, lo que la defensa en este acto solicita es que no se desnaturalicen las diligencias preliminares, debido a que, si bien es cierto, hay algunas actuaciones que el Ministerio Público considera pertinente realizarlas, estas ya no son urgentes e inaplazables dentro de las diligencias preliminares. No estamos nosotros perturbando la actividad de investigación del Ministerio Público. Lo que estamos solicitando es que se valore si después de 12 años de investigación hay algún acto urgente e inaplazable que actuar, o hay algún elemento de la comisión del delito que preservar, dado que si el Código me establece cuál es la finalidad de las diligencias preliminares, debería de entender que por lo menos la resolución debería cumplir con esos objetivos, cosa que no lo hace. Ahora bien, en este contexto también deberíamos de tener en cuenta lo que establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 3509-2009, caso Chacón Málaga, donde señala que debemos entender por un plazo razonable, debido a que la investigación, al desarrollarse en un plazo razonable, constituye una garantía mínima de los derechos que le corresponden a mi investigado, ¿no? Bueno, a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque hay una sospecha permanente en la investigación de la posible comisión de un evento delictivo. Y para esto, el TCI ha señalado la duración efectiva del proceso, la complejidad del asunto y la prueba, la gravedad del hecho imputado, la actitud del imputado, la conducta de las autoridades encargadas de realizar los procedimientos y las circunstancias relevantes. Ahí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque en la última semana que correspondía ampliar las diligencias preliminares, el Ministerio Público cambió su objeto de investigación. Se dedicó a investigar el posible patrimonio de mi investigado y a remitir quejas ante la Ministra de Justicia y ante la Directora General de Defensa Pública. En ese sentido, es el plazo que utilizó el Ministerio Público, desviándose de su investigación, y de alguna manera dejó que se vence el plazo, que ahora lo estamos debatiendo. Aquí tengo, el oficio con el cual llega la Defensa Pública la queja del Ministerio Público, que tengo a bien alcanzar a su despacho, a efectos de que... O sea que usted manifiesta que ha habido una conducta con falta de diligencia por parte del fiscal, porque en lugar de utilizar el plazo que se había dado para la diligencia preliminar, correcto, que era con relación a la investigación del delito, posible participación del investigado ha estado distrayendo su tiempo. Ha estado distrayendo el tiempo en realizar actos que no competen a su función ni que la Constitución le reconoce, tal como remitir copias de mi carpeta fiscal, que es reservada, entiendo. Eso con relación al criterio subjetivo por parte del fiscal, que ha señalado ya el Tribunal Constitucional. Yo no diría subjetivo, porque acá es material. Tengo la documentación que alcanzo a su despacho en todo caso para que pueda ser valorada en su oportunidad. No estoy haciendo un juicio subjetivo, sino estoy alcanzando un documento que acredita objetividad. En ese contexto, señora juez, teniendo en cuenta que si bien es cierto el Ministerio... Yo me refiero a los criterios que también ha plasmado el Tribunal Constitucional con relación a determinar el plazo razonable, que es un criterio subjetivo en cuanto a la conducta del investigado y a la conducta del fiscal, y hay un criterio objetivo. A eso me refiero. Sí. No en cuanto a la... aclarando que no es una apreciación subjetiva. Sí. A eso me refiero. En este sentido, con respecto a la actitud del investigado, tengo que decir que el señor Luis Fernando Gutiérrez Vera concurrió a la declaración que ha sido citada por el Ministerio Público, declaró en su oportunidad, brindó todos los detalles y trató de esclarecer los hechos que se venían imputando contra su persona, y ha cumplido con comparecer a las diligencias del Ministerio Público. En este contexto, teniendo en cuenta de que no se ha cumplido con el objeto de las diligencias preliminares en cuanto a su finalidad, en la disposición número 13 del 2011 solicita a la defensa que se declare concluidas las diligencias preliminares y se ordene se emita la resolución que corresponda, conforme a lo que establece el artículo 343 del Código Procesal Penal. Se da el uso de la palabra al señor fiscal. Muchas gracias, doctora. Pasaremos a responder los argumentos de la defensa en cuanto a los dos puntos en materia de alegación de este señor. En cuanto a lo primero, refiere que la investigación habría vencido en cuanto a su plazo. E invoca el artículo 144.2. Debemos hacer una lectura del 144.2 en su real contexto. La sumilla del 144 nos establece lo referido a la caducidad. Institución civil que ha sido recogida por primera oportunidad por el ordenamiento procesal penal. Por lo tanto, para hablar de la caducidad no nos basta centrarnos en el 144 del Código Procesal,
sino para entenderla en su real contexto como institución civil recogida este proceso, corresponde referirnos a los artículos pertinentes del Código Civil peruano. Título 2, caducidad de artículos entre el 2003 y el 2007. Además, corresponde referirnos también a lo que nos han dicho los maestros sobre el Código Civil y un poco sobre el derecho civil como ordenamiento básico de todo país. El proceso penal se sustenta básicamente en el proceso civil para entender muchas de sus instituciones y muchos de los tipos penales que se regulan, específicamente los patrimoniales. En cuanto a la caducidad, debemos de decir que esta está regulada por el principio de legalidad. El principio de legalidad que establece y sacrifica un derecho subjetivo en virtud de la defensa de la seguridad jurídica. Y es ese principio de legalidad el que establece qué derecho muere y cuándo muere. Artículo 2004 del Código Civil. Los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir pacto en contrario. Es decir, esta posibilidad del plazo no está reservado ni al juez ni a las partes. Y eso ha sido desarrollado también por la sentencia casatoria de la libertad, el 02-2008, donde nos desarrolla los 3 tipos de plazo. Nos habla en su considerando sexto del plazo legal, el establecido por ley, el plazo convencional de mutuo acuerdo de las partes y el plazo judicial señalado por el juez. En tal sentido, señora juez, debo de precisarle que en efecto, las investigaciones se iniciaron el día 10 de marzo con la emisión de la primera disposición que adecuó la investigación en referencia que provenía del Foro Militar y en aplicación del Código se dispuso la ecuación y la realización de diligencias mismas. ¿No? El día 29 de abril fue viernes. Perfecto. Tenemos ahí el fin de semana largo, del 30, el 1 de mayo domingo y el 2, lunes 2, que fue feriado. No trabajamos y todavía seguimos pagando 1 hora a las instituciones públicas. El siguiente día hábil fue el martes 3 de mayo. Y ese martes 3 de mayo se emitió la segunda disposición, la referida a la ampliación del plazo por 60 días. Solamente habíamos usado en la primera etapa 50 y habíamos avanzado bastante y ahorita lo voy a precisar por qué. En la siguiente etapa necesitamos usar 60, no para las diligencias que se está refiriendo el abogado defensor, sino que la Fiscalía despliega todo un esquema y una estrategia de investigación que pasaremos a explicar luego. En cuanto a ese sentido, señorita juez, debo decirle que entre el día viernes, último día hábil, y el día martes, siguiente día hábiles, había solución de continuidad, no se ha afectado ningún plazo. El plazo no estaba previsto por la norma. Es verdad el que el 334 nos dice 20 días, pero también nos dice en su siguiente parte, no obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancia de los hechos objeto de investigación. La sentencia casatoria 02-2008 de Trujillo nos establece que este plazo no podrá ser más allá del plazo previsto para las diligencias preliminares. Y el plazo previsto para diligencias preliminares, permítame usted, no es bien 120 días. Son varios. Puede ser 120 días naturales, puede ser ampliado por 60 días más por razones justificadas. Si es una causa compleja puede ser 8 meses y con autorización del juez puede prorrogarse 8 meses más. Es decir, las diligencias preliminares en sí tienen varios plazos de acuerdo a la naturaleza del caso. Y es a ello donde nos remite la sentencia casatoria en referencia. Por lo tanto, aquí no se ha producido ninguna caducidad de plazo. Entender eso sería desconocer el contenido básico de una institución jurídica bastante antigua. En cuanto al segundo tema, la finalidad de las diligencias. Solo hemos usado 50 días, señora juez, a partir de la implementación del Código Procesal Penal. Y en esos 50 días hemos desarrollado una serie de actos de investigación. Permítame alcanzarle con el mismo derecho que ha tenido el abogado. Es una sumilla escrita por el que habla, donde se refiere a las 12 declaraciones que hemos tenido hasta el momento. Desde el día 18 de marzo del 2001 hasta el último día que recibimos la declaración del general Villanueva Ruesta, el 29 de abril del 2011, en el penal Castro Castro. Además, hemos recabado documentación. Esta primera etapa nos va a permitir poder esclarecer los fines de la segunda etapa para lo cual se ha ampliado. Y esto nos lleva al contenido mismo de las diligencias preliminares. Y estas
permítame también decirle que no son para actos urgentes e inaplazables solamente. Eso es una lectura sesgada de la norma. ¿Por qué? Porque el 330 nos dice lo siguiente: las diligencias preliminares tienen por fin inmediata realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en su comisión. Esa es una lectura completa del artículo 330.2. Y nosotros lo que estamos desarrollando en esta segunda etapa de investigación, amarrada a la primera, es lo referido a ello. Es decir, estamos recabando todos los elementos necesarios que nos permitan determinar primero si los hechos han tenido lugar. Y asimismo poder individualizar a las personas que han podido participar en ellos. Son dos pasos amarrados. Y si ello no se concreta, no podremos pasar a la siguiente etapa, que son los referidos a investigación preparatoria, donde se nos exigen esos requisitos. Y aquí no ha habido vulneración de ningún tipo. 50 días no le ha afectado a nadie, y los 60 siguientes tampoco. Pese a ello, debemos examinar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nos habla sobre lo referido al plazo razonable. Sí, claro, el tribunal se ha pronunciado bastante sobre este tema. Empezó con Samuel Gleiser Katz, ha seguido con el caso Sánchez Paredes, después Alexander Mosquera Izquierdo, donde incluso exhorta al Congreso de la República a que se modifique el plazo de la investigación preparatoria, pero nos quedaremos primero con Samuel Gleiser, donde establece... Doctor, ¿la judicatura tiene conocimiento de esas sentencias? Correcto, doctora. Justo estaba entrando a los criterios que establecen esas sentencias. En los criterios subjetivos ya lo hice está la actuación, sí, claro, ha hecho actuación... en cuanto a la conducta del investigado, que es la obstruccionista, y del fiscal en cuanto a la diligencia. Y el criterio objetivo, la complejidad. O sea, ya tengo conocimiento de eso. Por supuesto que sí. Ahora le voy a explicar entonces la complejidad del caso. Estamos investigando un proceso de adquisición de bienes por parte del Ejército peruano, específicamente la Clínica Geriátrica del Ejército o el COLOGE. Ese es el tema en discusión. En el año 1999, a partir de la década de corrupción que tuvo el país y que sufrió el país, pues las adquisiciones se hacían de una manera muy irregular y muchas veces con actos ilícitos. No estoy todavía en capacidad de decir si eso sucedió aquí. Pero sin embargo todavía no se ha determinado si la adquisición la hace el Comando Logístico del Ejército o la hace el Servicio de Sanidad del Ejército. Pues los partícipes como miembros del Comité Especial y el asesor técnico, que es el defensor de la defensa, la persona defendida por la defensa aquí presente, pues todos han sido muy uniformes en decir que esta adquisición ya la había realizado con anterioridad el general Villanueva Ruesta con el jefe del COLOGE, que es con el jefe del COLOGE y con su asesor, que era Carlos Mateo Milicis Torres. Es decir, ellos lo único que participaron fue en regularización de documentos, confección de actas tardías, confección de expediente técnico, porque toda la compra se había hecho ya con anterioridad a una empresa vinculada al general Villanueva Ruesta, que es la empresa CMD, que es la empresa CC Corporación S.A., representante en el Perú de la empresa norteamericana MD Internacional INC de Estados Unidos. Esta empresa es representada en el país por Carmen Rosa Orecaicho, persona vinculada al señor Villanueva Ruesta y a su esposa. A partir de las diligencias que en estos 50 días hemos determinado, ha surgido también una afirmación, que la persona de la esposa de Villanueva Ruesta habría viajado al extranjero conjuntamente con Carmen Rosa Orecaicho para fines no tan santos. No. Y eso ha coincidido, doctora, con el movimiento migratorio que hemos recabado ya y que se lo he hecho llegar, que nos ha proporcionado confirmar esa información de uno de los declarantes. Por supuesto, ¿cuánto obtuvo usted esa información de que la señora Carmen Rosa Orecaicho había viajado con la esposa del general Villanueva? La información la obtuve, doctora, el 21 de marzo del 2011. Procedimos, 21 de marzo del 2011. Procedimos a partir de ello
a oficiar a Migraciones para que nos envíe el movimiento migratorio de esta persona. Por supuesto que no teníamos el nombre de esta señora, porque a Villanueva Ruesta le tomamos la declaración el 29 de abril. Así que tuvimos que acceder a la información de los juzgados anticorrupción de la sede Alimar. Ya, perfecto. Para Doctor, le poder hago recordar confirmar que eso. tiene 10 minutos, que ya están vencidos. Correcto, doctora. Finalmente, lo último. Perfecto. En cuanto a la actitud del procesado, en los criterios subjetivos, la Fiscalía ha sido muy cuidadosa en avanzar esta causa como en todas. Y lo explican las humillas de las declaraciones y las fechas como éstas se han realizado. El expediente tiene 4 tomos ya a la fecha, con información todavía que falta recabar. Y eso nos va a permitir a establecer ese fin de las investigaciones preparatorias, determinar el hecho en sí y las personas vinculadas. Y debo de agregar, por otro lado, en cuanto a la conducta del investigado, sí, el investigado se apersonó el día 18 de marzo a la causa, designando al señor como su abogado defensor. Se encontraba citado para declarar el día... Su primera declaración debía llevarse a cabo el 23 de marzo. El día 22 de marzo presentó un escrito, sin justificación alguna, que se lo he hecho llegar, donde dice que se sirva a reprogramar la diligencia, firmado por el defensor público. Se le reprogramó para el 5 de abril. El día 4 presenta otro escrito sin justificación de ningún tipo, donde también pide reprogramación. Por lo tanto, se volvió a citar para el 15 de abril y el 15 de abril se le lleva a cabo su declaración. Es verdad, la declaración de un imputado, de un investigado, es facultativa, sí, por supuesto. Pero si este señor consideraba dentro de su esquema no venir a declarar o abstenerse de ello, pues pudo haberlo dicho desde un primer momento y no generar 2 reprogramaciones más. Eso es un tema a tener en cuenta a partir de la sentencia Samuel Gleiser Katz, donde establece como uno de los criterios subjetivos la no concurrencia injustificada a las citaciones que le realiza el fiscal a cargo de la investigación. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Dígame, doctor. Usted, cuando hace la adecuación de la investigación y en la primera disposición en la que señala los 50 días, ordena una serie de disposiciones, entre ellas oficiar a la Comandancia General del Ejército, Sí, a correcto. efecto de que le remita una serie de documentación. Todo lo referido a la Según su adquisición. carpeta, ¿cuándo reiteró usted el segundo oficio o con respecto a estos documentos que tenía que enviarle la Comandancia General? Se ha reiterado en 3 oportunidades, doctora. ¿Qué Las fechas? fechas exactas ¿Usted las tiene tengo, su son carpeta? posteriores al 10 de marzo. Las fechas exactas son posteriores al 10 de marzo del 2000. ¿No tiene su carpeta ahí? No la tengo en la mano. Tiene que Pero ver se con- reitera nuevamente en la segunda disposición. No, se reitera nuevamente la segunda. No, a la segunda disposición- ¿Ese es el oficio reiterativo o usted ya tenía otros oficios que había? Ya tenía otros oficios reiterativos antes de la segunda disposición del 3 de mayo. ¿Y qué medidas toma usted con respecto a que la Comandancia General no le remite esos documentos? En el tercer oficio, que sería el emitido el día 3 de mayo a partir de esta disposición, disponemos, bajo apercibimiento de comisionarse un fiscal adjunto a fin de que se constituyan las instalaciones del cuartel general de oficina de comandancia del ejército para recabar la totalidad de Después de documentos. 3 oficios que usted había reiterado. Este es el tercer oficio, doctora. El tercer oficio. El primero sale en Ya, virtud de la 10 marzo. disposición. ¿Cuándo envía ese oficio de acuerdo a esta disposición que se da el 10 de marzo? Específica, ¿sabe? Del 3 de mayo. No, el 10 de marzo. Específicamente no ¿Cuándo se lo- se hace ese oficio? No se lo puedo presentar. El oficio se hace el 10 de marzo. Se entrega en la comandancia, entiendo, a 2 o 3 días ¿Cuándo después. reitera usted? Usted tenía 50 días, ahí se Sí, había dado claro. un plazo de 50 días. Sí. ¿Cuándo hace el oficio reiterativo? No se lo puedo precisar en este exacto, pero sí precisé, sí reiteré por segunda vez. ¿Y qué ordena usted, aparte de reiterar, ordena usted que se constituya el fiscal adjunto a Eso efecto lo- de tomar eso el lo- acta y correspondiente para poder viabilizar usted las diligencias que Correcto. las Eso necesitaba? lo ordeno en la disposición del 3 de mayo. El 3 de mayo recién. El 3 de mayo se genera el tercer oficio. Tercer oficio. Ya. Eso lo quería saber. A partir de ello, la Comandancia General del Ejército nos informa que esa documentación, que era parte del coloje, ya no obra en la Comandancia General, sino todo ha pasado al Servicio de Sanidad del Pero Ejército Peruano. Es a raíz de que usted toma la iniciativa de ordenar Por a un supuesto. fiscal adjunto que se constituya Por y que supuesto. recabe la documentación. Esa orden- Antes no lo hizo. En la segunda oficio no, fue No, reiterativo. ya, En el eso- tercero sí. Eso es lo que quería saber. Ya. Ya. Y a partir de ello nos contesta el Ejército y nos Y- dice que esa documentación no obra en el coloje,
que esa documentación ha sido remitida al Servicio de Sanidad del Ejército Peruano, otra pregunta. y por ello nos hemos dirigido ya a esa perfecto, institución. ya. Con respecto a las declaraciones de Herbert Félix Linares Torres, Roberto Balcázar Canales y César Javier Jesús Portugal Signori, ¿qué relación, a qué se debe usted que amplíe esas declaraciones? No se han ampliado, doctora, recién se van a llevar a cabo ¿Por primera vez. ¿Por qué se van a llevar a cabo por primera vez? La primera persona es Carmen Rosa Orecaicho. No, ella está como investigada, ¿no? Sí, claro, ella ha solicitado declarar Ya. el día 27 de abril, el día que, según la defensa, se estaba venciendo la investigación, y por eso, a efectos de garantizarle su derecho de defensa, es que dispusimos recibir su declaración. O sea que ya estamos hoy el 17 y 16 de mayo, ya declaró esta señora. ¿Perdón? Ya, hoy día estamos 17 de mayo y usted señala acá el lunes 16 de mayo ya declaró esta señora. No vino. Ya. Ahora, con respecto a Herbert Félix Linares Torres, a los demás, a los que le he manifestado... Herbert Félix Linares Torres está citado para el día de hoy y que comisionado fiscal... No, ¿por qué motivo usted dispone esas declaraciones? Herbert Félix Linares Torres es el presidente de la comisión reorganizadora del Hospital Militar Central. Este señor fue excluido de participar como miembro del Comité de Adquisiciones porque este proceso lo lleva adelante el Cologe, a cargo del general Delgado de la Paz, o sea, usted tiene conocimiento de que fue excluido. Ya. Es lo que se refiere a partir de las declaraciones de Milicis y Delgado de Paz. ¿Y Roberto Balcázar Canales? Roberto Balcázar Canales es el mayor del ejército peruano que participó en el comité de recepción de bienes que fueron entregados de manera tardía en los almacenes del Hospital Central. ¿Y César Se Javier? refiere por eso que este tema es que la discusión está si la documentación se elaboró para regularizar, como lo vienen diciendo un grupo de investigados, o según Villanueva Ruesta y los miembros del Cologe, es que fue un procedimiento regular donde ellos no tuvieron ninguna participación. El objetivo es saber si este material primero ingresó a los almacenes, cuándo ingresó y si esa documentación que da cuenta del ingreso se hizo en su debida oportunidad donde están las fechas consignadas. ¿Y César Javier Portugal Signori? César Javier Portugal Signori es el representante legal de la empresa Proosa, Proveedores Hospitalarios. En este proceso de adquisición, documentariamente hablando, se dice que participaron 3 empresas. La representada por la investigada Carmen Rosa Orecaicho, CC Corporación, que gana la licitación, Proveedores Hospitalarios y Electromédica Peruana S.A. Lo importante es saber si estas personas realmente participaron en un proceso regular o simplemente lo mismo, fue regularización de documentos. Ya. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Sí, para agregar. A ver. Para agregar, señor juez. Bueno, he escuchado atentamente al señor representante del Ministerio Público y nos habla sobre el principio de legalidad y el tema de la caducidad. Cuando se citó el artículo 144, inciso 2, es por un tema de, si bien es cierto el plazo para la defensa está vencido y no puede prolongarse, ampliarse, duplicarse un plazo ya vencido, es un tema de reglas del derecho. Este artículo también exige tanto a los jueces y fiscales que observen rigurosamente el plazo, teniendo en cuenta que su Pero despacho... más allá del artículo, ¿qué cosa dice? No, es decir, la interpretación que le estamos... El artículo, según léalo del artículo que dice... Los plazos solo tienen como fin regularizar la actividad de los fiscales y jueces, regularizar la actividad. Artículo 144, inciso 2. Serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia acarrea responsabilidad disciplinaria. Acarrea responsabilidad disciplinaria. Así es, la inobservancia del plazo. Ahora bien, ahí nos entendemos. Ya. El señor fiscal ha alegado de días hábiles e inhábiles. El Código Procesal Penal no hace una diferencia entre el plazo que es para las diligencias preliminares y la investigación preparatoria si se suspenden los plazos en días hábiles e inhábiles para contabilizar los plazos de inicio y término de tanto de diligencias preliminares como investigación preparatoria. Se dice de que la causa es compleja, pero debo recordar al Ministerio Público que la complejidad... Están poniendo palabras, yo no he dicho complejo. Perdón. En todo caso debería revisarse el audio a efectos de establecer si lo dijo o no. Bueno, pero es mi alegación, señora juez, con respecto a la posición que la defensa ya ha sustentado. La complejidad de la causa, en todo caso, se discutiría de acuerdo con el artículo 342, inciso 3, de la investigación preparatoria. Ahí se discute la complejidad de una investigación. Ahora bien, no voy a ingresar al tema de fondo porque eso corresponde en otro estadio procesal. Sin embargo, me hubiera gustado que el señor representante del Ministerio Público traiga la carpeta fiscal en su totalidad para efectos que pueda ilustrar coherentemente a su despacho. Si bien es cierto, él está reiterando oficios,
para la remisión de documentos desde el 10 de marzo de este año, lo ha hecho también el 11 de abril de este año, y ya hay oficios, ya hay un pedido del Ministerio Público para la remisión de la documentación, en la cual ya ordenó que la fiscal se constituya al cuartel general del Ejército y recabe la información que sea necesaria. Sin embargo, nunca se ha ejecutado, son como 2 o 3 veces creo que está reiterando ese oficio. Es inacción del Ministerio Público. Ahora bien, con respecto a lo que se ha alegado de mi patrocinado, de que no fue en una primera vez, no fue en una segunda vez, debo recordar, señora jueza, a su despacho, de que el día 20 de abril se llevó a cabo una tutela de derechos ante esta judicatura. ¿Qué sucede? El día 28 de marzo del 2011, la defensa solicitó las copias necesarias a efectos de establecer la estrategia de defensa de mi patrocinado. Desde el día 28 de marzo del 2011, 28 de abril, vamos a llegar al 28 de mayo, y hasta el día de hoy la defensa no ha obtenido por lo menos las copias que su despacho declaró fundada la tutela para que se nos otorguen las copias. Hasta el día de hoy no se otorga. ¿Y qué dice la defensa el 4 de abril del 2011? Escrito del 4 de abril, se le solicita se reprograme fecha al representante del Ministerio Público para declarar, a pesar de que no es obligación de mi patrocinado, porque no es un acto de investigación la declaración, sino es un descargo de una posible imputación que hace el Ministerio Público, se le solicita se reprograme la fecha y que provea el escrito de fecha 28 de marzo del año en curso. Es decir, el 4 de abril le decía, señor fiscal, provea mi escrito de copias a efecto de poder saber exactamente cuál es la imputación que usted tiene en mi contra e ir a declarar. Esa fue la finalidad de que mi patrocinado vaya instruido y que comprenda exactamente cuál es la trascendencia del hecho y sobre lo que iba a declarar. El Ministerio Público, como usted ya tiene conocimiento, no quiso darnos las copias, se ha ido en tutela, se ha ido en apelación y hasta el día de hoy nos alegan que no hay tono y no hay papel. Por eso están oficiando a logística, para que puedan otorgarnos las copias. Bajo ese contexto, conversé con mi patrocinado y le dije, mira, si no tienes ningún tema de responsabilidad y no hay nada que ocultar, vamos a declarar. Y fuimos a declarar, a colaborar con el Ministerio Público. Entonces no puede decir el Ministerio Público aquí que nosotros hemos estado obstruyendo o evadiendo la posibilidad de ir a declarar, sino es por cuestión de ellos, porque no quisieron darnos el tema de las copias para informarnos exactamente de cuál era el contenido de la ¿Qué imputación. tiene que decir con respecto a la conducta obstruccionista por parte del Tengo los documentos en todo caso, ya que no ha traído la carpeta fiscal para sustentar. Doctor, ¿en cuanto a qué? ¿Me dijo la conducta la conducta obstruccionista? obstruccionista que usted ha hecho mención por parte del imputado, el señor Vera, en cuanto que no ha ido a declarar no fue a declarar en 3 oportunidades, Lo que o lo aludido por la defensa técnica. Vamos por partes, doctora. Se están atribuyendo palabras al Ministerio Público que no ha dicho. Complejidad Ya. ni conducta obstruccionista. Primero, debo de mencionarlo esto. Se ha dado una lectura sesgada del 144.2. No, doctor, es que tengo que decirlo. No, pero ya le hice la observancia, lectura y le hice lo que observar, pasa que sea, solo acarrea responsabilidad disciplinaria. Esa palabra solo tiene mucho significado. Claro, eso ya, inclusive y no lo he leído. No, le hice ver a la defensa técnica respecto a ese último acá. Correcto. En Ya, eso ya cuanto se a lo hizo, ya. siguiente, en ningún momento hemos dicho aquí que es una conducta obstruccionista no ir a declarar 3 veces. Lo que dije es que es una conducta a tener en cuenta por usted para evaluar el plazo razonable o no. Y que es un criterio recogido en la sentencia Samuel Gleiser Katz. No estoy diciendo que eso es una conducta obstruccionista. Perfecto. He dicho que este señor ha pedido reprogramación en 2 oportunidades sin justificación alguna. ¿Y qué tiene que decir Y que con ese respecto tema a ha lo manifestado sido por la defensa evaluado. técnica en cuanto a que no fue a declarar por el hecho de que no tenía las copias y no ha podido El tema de copia tener fue conocimiento de desestimado, los el tema de instrucciones? copia fue desestimado por mi despacho. Ajá. Discutimos el tema en tutela y en ejecución del mandato suyo, frente a la deficiencia del Ministerio Público, se ha oficiado hasta en 2 oportunidades a la oficina de logística para que provea las copias. Se hizo un primer reiterativo y un segundo reiterativo. O sea, por logística no se entregó las copias. Así es. Ah, ya, perfecto. Así es. Ya. Y lo ha reconocido aquí la defensa. Él ha dicho, no había tóner ni papel, le ha oficiado logística. Lo acaba de decir. O sea, ya no hay problema con respecto a eso. Ujú. Finalmente, señora juez, debe decirse que en la primera exposición de la defensa ha referido que el suscrito ha perdido su tiempo en la investigación para enfrancarse en una lucha administrativa con la defensa al asumir este caso. No, mentira. Totalmente falso.
El Perdón, ministerio- esto ya pasó, con respecto a señora eso ya juez, no, es no, no la cuestionó. alegación En su oportunidad de lo que no yo he cuestionó. observado. Ya, perdón, eso en su oportunidad usted no cuestionó. Estamos a la última, a la réplica referente al abogado. En cuanto a lo último, doctora, Sí, a lo último. aquí no hay vulneración de ningún tipo de plazo Perfecto. y no hay conducta en los términos que está expresando. Entonces, bueno, habiendo concluido el debate oral respecto al pedido solicitado por la defensa técnica del señor Fernando Gutiérrez Vera, esta judicatura, en aplicación e interpretación sistemática del artículo 8º, inciso 4, difiere la decisión de la resolución por escrito, en la que se deberá llegar a las partes en su debida oportunidad. Con lo que concluyó la diligencia, siendo las 12:10. Ya, ¿esto se agrega a los autos? Doctor, le hago una recomendación. En lo Dígame, sucesivo, por favor, traiga la carpeta fiscal. No se preocupe.